donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas. Buenos días, iniciamos este programa de la Luciérnaga Artística con el siguiente poema de Rosario Castellanos. Mujer de ideas, no, nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra. No, de palabra no, pero sí de palabras. Muchas, contradictorias, insignificantes. Sonido puro, vacuo cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones, que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Pasaporte, de Rosario Castellanos. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de la Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia y su espera porque el día de hoy tardó un poquito en comenzar el episodio. Y también agradezco a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero pedirles por favor que me dejen un comentario o que me manden un saludo para que yo pueda tener registro de quiénes son mis escuchas. Hoy no podré mandarles un saludo personal como lo hago en todos los programas por cuestiones de tiempo, pero quiero generalizar que les agradezco y les mando un saludo a todas las personas que siempre entran y me escriben. Hoy les hablaré de Rosario Castellanos, que es una de las personalidades más importantes dentro de la cultura mexicana del siglo XX. Durante su vida profesional, Rosario Castellanos fue escritora, fue periodista, fue diplomática, fue también una defensora de los derechos indigenistas y de las mujeres y fue profesora. Su obra consiste en aproximadamente 11 libros de poesía, 3 de novela, 4 de ensayos, una obra de teatro, 3 de cuento y en su vida personal, Rosario Castellanos fue una muy buena amiga, fue esposa, fue madre y sobre todo fue una fiel compañera del pueblo mexicano. Es importante que hoy en día sigamos escuchando la voz de Rosario Castellanos porque nos recuerda que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos sin importar nuestra clase social o nuestra genética. Nos recuerda que todas las mujeres merecemos respeto y sobre todo la misma libertad de decisión que los hombres. Y sobre todo es importante escuchar a Rosario Castellanos para sensibilizar nuestro corazón y expandir nuestra conciencia con sus maravillosos textos. Quiero invitarles a que se queden hasta el final del episodio para que sigan conociendo sobre la vida y obra de Rosario Castellanos y de cómo es que se perfiló para ser una de las personalidades más importantes dentro de la cultura de México, un pilar en nuestra formación cultural y en el feminismo de nuestro país. Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Sin embargo, toda su infancia transcurrió en Comitán, Chiapas. Esta es una región donde la desigualdad social es muy evidente. Desde que Rosario fue una niña, ella fue testigo del racismo, del clasismo, del machismo que había entre las familias ladinas, como la de ella, y las de las familias indígenas, como los pueblos tzetzales y tojolabales. Ese entorno fue el que ayudó a que Rosario Castellanos moldeara su pensamiento crítico y sensible, que más tarde se convertiría en el eje de su obra literaria.
Rosario Castellanos cuenta en sus escritos que su madre era una mujer que ya se estaba quedando, es decir, no se había casado aproximadamente a sus 22 años, todavía no encontraba una pareja y esto era la preocupación general de las mujeres en esa época. Así que se casó con un señor que le doblaba la edad, el padre de Rosario Castellanos, que, bueno, era un hombre respetable y con dinero. Pero Rosario dentro de su familia también comenzó a ver estas situaciones que no le parecían normales. Ella dice que nunca vio a sus padres hacerse una caricia siquiera enfrente de ella. Y se comenzó a cuestionar por qué las mujeres tienen que casarse con alguien que apenas si conocen solo porque la sociedad lo dice. También cuando Rosario era niña, su hermano menor murió y su familia entró en un luto durante mucho tiempo, fue una tragedia familiar y sobre todo escuchaba comentarios del tipo como que por qué se había muerto el niño, ¿no? Como insinuando que mejor se hubiera muerto la niña, o sea, ella. Y comenzó a darse cuenta cómo en nuestra sociedad valía más un varón que una mujer. Y les digo, todas estas situaciones que ella vivió dentro de su familia y en Comitán fue lo que hizo que se moldeara toda esta sensibilidad dentro de ella que después plasmaría en todos sus escritos. Después, cuando Rosario Castellanos ya fue un poco más grande, estudió filosofía en la UNAM y fue alumna de pensadores como José Gauss, y en su tesis sobre la cultura femenina, que fue escrita en los años 40, ella reflexionó como una pionera sobre toda esta desigualdad que había con las mujeres, sobre la situación que vivían dentro de la sociedad y sobre los estereotipos de género, sobre todo. Y esto era algo sumamente revolucionario, sobre todo en un país como México, en el que bueno, hay mucha desigualdad intelectual y literaria. Ya había personas como Virginia Woolf en Inglaterra hablando sobre el tema unas generaciones antes, pero aquí en México Rosario Castellanos fue pionera en demostrar y escribir este punto y alzar la voz sobre las mujeres y sobre las mujeres indígenas también. Rosario Castellanos no solo fue filósofa, también fue una escritora sumamente comprometida, fue una voz crítica que se movió a través de la poesía, porque Rosario Castellanos comenzó su quehacer literario con poesía, pero se siguió moviendo por la narrativa, por los artículos, por el ensayo, por el activismo. Y ella dirigió también muchas instituciones culturales hasta que terminó siendo la representante de México en la Embajada de Israel. Ella recibió múltiples reconocimientos por su talento y su quehacer literario, con obras también muy específicas que hoy en día forman parte del canon literario de México. Por ejemplo, uno de ellos es el Premio Chiapas, muy importante, ganado en 1958 por su obra Balún Canán, que este nombre era el que le daban los mayas o las personas indígenas de la región de Comitán a esa parte en la que vivían. Y Rosario Castellanos usa este nombre indígena de Balún Canán también para hacer como un acercamiento más de su obra hacia esta cultura indígena. Y bueno, en esta obra de Balún Canán, ella muestra cómo hay una rivalidad entre las clases dominantes y los pueblos indígenas dentro de esta región, y lo cuenta a través de la mirada de una niña que poco a poco va perdiendo la inocencia, y es una reflexión sumamente profunda y dolorosa sobre el poder, sobre el racismo sobre todo, y sobre la infancia, porque es contada a través de esta mirada infantil. Después gana el premio Javier Villaurrutia en 1960 por Ciudad Real, que también es una compilación de cuentos en la que explora toda esta
cultura indígena de Chiapas, con una mirada también sumamente humana, y muestra las tensiones que hay entre las comunidades mestizas y las indígenas, y cómo es que la incomunicación, la injusticia y el silencio forman parte de una cotidianidad. Y es una realidad en esto que ella observa y que plasma en estos cuentos. También recibe el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962 por su obra Oficio de Tinieblas. Esto es muy interesante porque quizás esta novela es una de sus obras más ambiciosas y es inspirada en la rebelión indígena de 1869. Y esta obra combina la historia con la denuncia y el simbolismo para enmarcar esta resistencia indígena ante el colonialismo y la opresión. Es una novela sumamente dura, poética y muy potente. Además, ha recibido otros premios como el Carlos Trullet en 1967, el premio Elías Souraski de Letras en 1972, el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en el área lingüística y literaria, que este es uno de los premios más importantes que puede otorgar el gobierno mexicano. Y algo muy bello es que en 2021 el Senado creó el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, porque a pesar de que ella ya no vive y ya no está presente, sí sigue estando presente su voz y todo lo que ella nos dejó y nos enseñó dentro de la literatura, dentro del pensamiento crítico sobre todo, y dentro de las luchas sociales. Algo que distingue a Rosario Castellanos es que es una mujer que nunca se calló. Ella sabía que el silencio no era una opción, y menos en un país como México, en el que una mujer hablara era un acto de rebeldía, y ella sabía que eso tenía que cambiar. Y fue también una de las primeras escritoras mexicanas en cuestionarse el rol que se le daba a las mujeres dentro de la sociedad, el tener que ser sumisas, discretas, modestas, silenciosas, y también se cuestionó a las mujeres. Hay una parte en sus textos en la que dice que la mujer muchas veces se ha puesto como su propio verdugo por permitir que estas cosas así sean, porque desde la educación que se te da como mujer desde niña es esa, que tienes que crecer y servir al hombre, y ella pedía a las mujeres que se cuestionaran esta situación y que vieran cómo el cambio tiene que empezar desde nosotras. Nosotras no podemos ser las víctimas ni las mismas personas que se condenen. Y algo sumamente importante de Rosario Castellanos es que todo lo hablaba directamente con una voz contundente a través de su pluma, y hablaba sin victimizarse y sin victimizar a su género ni a las comunidades indígenas. Sobre todo sí hablaba de lo que le dolía, y me parece muy importante que Rosario Castellanos hablaba de lo que ella conocía. Hay muchos discursos de muchos escritores que hablan de cosas que en realidad no han vivido, incluso de los artistas en general. Toman un discurso y se apropian de él, de algo que jamás han vivido, ni saben lo que es, ni saben cómo se siente. Pero Rosario Castellanos sí habló desde lo que ella conocía, desde lo que ella vivió en su infancia en una familia machista, patriarcal, y desde toda la desigualdad que ella vivió en Comitán. Y bueno, hay muchas cosas que yo pudiera decirles sobre Rosario Castellanos. Me quedan 5 minutos del programa, pero sí quiero decirles también que es importante la forma en la que su muerte también significó algo. Rosario Castellanos, como les cuento, al final de su vida se fue a Israel a ser la representante de México en la embajada, y ahí trabajaba dando también cátedra, y tuvo una muerte muy sorpresiva porque fue víctima de un accidente de electricidad. Ella murió electrocutada repentinamente. Fue un accidente
como todos, nadie se lo esperaba, y fue sumamente simbólico y doloroso por todo el trayecto que ya tenía como escritora, por activista, como representante de las mujeres mexicanas, y que haya muerto joven fue algo que generó todavía una sensibilidad mayor a su trabajo. Ella murió en 1974 y siempre se recuerda a Rosario Castellanos con una mano en el corazón. Ella es una mujer muy importante dentro de la literatura mexicana, pero también es una de las escritoras menos leídas. Rosario Castellanos, al ser una mujer sumamente culta, también es una mujer un poco difícil de leer en algunos de sus ensayos, pero también tiene textos que no son complicados, que son fáciles de acercarse a ellos. Así que bueno, yo les invito a que sigan aprovechando este legado de Rosario Castellanos, que sin duda fue una pionera del feminismo, y no solo porque escribió para ellas, sino escribió desde esta memoria colectiva como mujeres. Y también tiene muchos legados en cuanto a ser un referente para muchas escritoras contemporáneas como Elena Poniatowska, que también han declarado que se basan en su trabajo para escribir de la manera en la que lo hacen. Y bueno, si quieren conocer un poco más sobre la vida de Rosario Castellanos de una forma amena, más visual, que no tengan que ponerse a leer, porque yo sé que a muchas personas o no hay tiempo o simplemente a veces les gusta más ver una película, les recuerdo la película que existe de Los Adioses y se las recomiendo mucho, basada en su vida, y El secreto de Romelia, basada en su novela El viudo Román. En estas películas van a poder entender un poco esta sensibilidad que ella tenía, a pesar de que la dirección de estas películas puede cambiar un poquito el discurso, sí te acerca a esta visión que tenía Rosario Castellanos de la vida, y bueno, es una forma de acercarse a ella sin que tengan que leer toda su obra, pero sí les recomiendo que se acerquen a leer algunos de sus poemas, que ya no me dará tiempo de compartirles el día de hoy en el programa, porque les digo, hay muchas cosas que yo pudiera decirles de Rosario Castellanos, pero bueno, al menos les leí uno al principio de este programa y espero que eso les haya abierto un poco la curiosidad para seguir leyendo su poesía o sus novelas o El Eterno Femenino, que es una lectura obligada para todas las personas que queremos entrar más en el mundo feminista, y no feminista como se conoce ahora. Hay que contextualizarlo en la época de Rosario Castellanos, que era más un movimiento para visibilizar la situación de las mujeres. Es importante seguir leyéndola porque sus discursos siguen resonando hoy en día como si no hubiera pasado estos 100 años desde que ella nació, y bueno, eso es algo también importante de pensar y de reflexionar como sociedad. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Agradezco a las personas que se quedaron hasta este momento escuchando sobre Rosario Castellanos. Si conocen a alguien a quien crean que le puede interesar su vida, por favor compártanles el episodio. Síganme en todas mis redes sociales como Lucía Mejido, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Les recuerdo que ahí también les subo contenido de aproximadamente 1 minuto de arte y de cultura, y también un poco sobre mi vida personal. Así es que los invito a seguir quedándose en los próximos programas, y eso es todo de mi parte. Espero verlos el próximo miércoles con más contenido cultural. ¡Hasta pronto! Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo Net. Hoy